Hola. Parece que vamos a estar más tiempo confinados, entonces, bueno, me he animado a daros una charluca más y hoy os voy a hablar de la expedición científica Malaspina-Bustamante, que fue una expedición de carácter ilustrado por parte de la corona española, eh, por sus dominios de toda América y aparte, pues por las islas que era parte del Imperio Español del Océano Pacífico y otras tierras de Asia y del Pacífico, como os he dicho. Tenían la intención de en 5 años dar la vuelta al mundo, pero por cuestiones de política internacional, de enfrentamiento con la Francia revolucionaria, pues no lo pudieron hacer. Se acortó el viaje un año antes de lo estipulado. Tenían idea de... Salieron en 1789, que fue el año de la Revolución Francesa, y tenían la idea de estar hasta 1794, o sea, 5 años navegando y volver por el Cabo de la Buena Esperanza, circunnavegando África, pero como os he comentado, pues un año antes les mandaron regresar a España. La expedición fue una idea conjunta del italiano Alejandro Malaspina, que es quien ha sido más conocido quizá en los últimos años por una serie de televisión documental que se echó hace unos años en televisión española, y por el marino cántabro José Joaquín de Bustamante y Guerra, que los dos eran colegas, eran compañeros de profesión en la Real Armada Española y tuvieron la idea de hacer esta expedición. Ya había habido otras expediciones de este tipo, pero la suya era muy ambiciosa. Entonces se lo trasladaron al ministro Valdés, y se lo pasó al rey Carlos IV Borbón, que fue quien lo autorizó finalmente. Esta expedición tiene relación con Cantabria, pues por el propio Bustamante, que fue, ya os digo, uno de los dos que planeó la expedición, y porque una parte importante de la tripulación que participó en esta expedición eran marinos montañeses, eran gente de Cantabria. Había, además de los marineros normales y de gente con oficios que iban en los barcos, hubo tres marinos, tres oficiales ilustrados que fueron muy importantes en la época y que iban, como os he dicho, acompañando a Bustamante en la expedición, que fueron Ciriaco de Ceballos Neto, que era de Quijano de Piélagos, Juan Gutiérrez de la Concha, que era de Les de Cayón, y Antonio de Toba y Arredondo, que era de Riba de Ruesga. La expedición partió en 2 corbetas, que eran 2 barcos menores que se construyeron en Cádiz ex profeso para esta expedición, y llevaban los avances tecnológicos más importantes de la época. Los cascos iban recubiertos de cobre por temas de la hidrólisis y por el tema de navegación en aguas frías, y podían encontrarse. Llevaban unos pararrayos especiales, tenían un laboratorio a bordo, llevaban una biblioteca científica con libros científicos, lo más avanzado de la época, todo el instrumental más avanzado de la época. Los marineros fueron escogidos en cuanto a su experiencia, y la mayoría de ellos eran gentes del norte, prácticamente todos, y había muchos cántabros, como os dije. A bordo se llevaba tenían ya, pues eso, tenían ideas ilustradas y estaban intentando aplicar la razón a todo lo que se hacía, pues para luchar contra el escorbuto, que era una enfermedad que, por falta de vitaminas, que asolaba a los marinos en aquellos años, pues llevaban una dieta estricta, llevaban todo lo que podían de verduras y de frutas, sobre todo muchos cítricos, limones y naranjas, precisamente para evitarlo, la avitaminosis y esa enfermedad del escorbuto, como os comenté. Los barcos salieron de Cádiz y
fueron hacia el Cono Sur, estuvieron en Montevideo, en Buenos Aires, estuvieron en las Islas Malvinas, pasaron el Cabo de Hornos, subieron por toda la costa occidental del continente americano, estuvieron en Valparaíso, estuvieron en el Callao, en Guayaquil, estuvieron en Monterrey, estuvieron en lo que es hoy la isla de Vancouver. Llegaron a puestos avanzados de Alaska. Alaska entonces era la Nueva California, era parte del Imperio Español, aunque no había una presencia continuada, había expediciones por parte de la Marina que salían desde México, desde los puertos de la costa pacífica de México, como Acapulco, San Blas, salían de Monterrey, de San Francisco, en lo que es hoy los Estados Unidos. Había allí la costa del Canadá, pues se conocía como Nootka, y todo aquello ya os digo que era español, y había varios puestos avanzados, había fuertes. La expedición siguió por el Pacífico, que entonces se conocía como el Lago Español, ya que le había tocado en los acuerdos de Tordesillas, le había tocado completamente a España. De hecho, pues ya en el siglo XVI los marinos españoles pues habían no solo llegado a Filipinas y tomado Filipinas, sino que habían unido a la corona de España pues todos los archipiélagos que hay por allí, ¿no? de la Polinesia, de las Carolinas, las Marianas, la Salomón, la isla de Guam, las Palaos. Los españoles ya tuvieron se ha sabido ahora por cosas de arqueología y del ADN, una colonia importante en la isla de Formosa, lo que es hoy Taiwán. Y también por el ADN se ha sabido que fuimos los primeros en llegar a Nueva Zelanda, ya que hay un porcentaje de ADN español importante en los nativos maorís. Esto como anécdota. Bueno, pues en la expedición Malaspina estuvo pues por todas esas tierras, ¿no? Estuvo en Filipinas, estuvo en Macao, en China, estuvo en Australia, en la bahía de Sydney, estuvo en Nueva Zelanda, en Fiji, en las Islas Baobao. Bueno, pues estuvo haciendo todo esto, que es la idea que tenían, pero luego tuvieron que volver a España. Al volver a Valparaíso, allí les dieron la orden, ya en 1793, de precisamente por la situación tensa que existía en Europa con la Francia revolucionaria, pues que tenían que volver a España. Cosa que hicieron otra vez por el Cabo de Hornos, y entonces la última parte del viaje, que era por el Cabo de Buena Esperanza, pues no lo hicieron. Su cometido, yo os digo que era de carácter científico, y era estudiar pues todos los territorios que se fueran encontrando. Primero los de la corona española y luego otros pues de estos que fueron visitando. Y entonces pues tenían un carácter científico en el sentido de cartografiar las costas, hacer estudios hidronómicos de las aguas por donde navegaban, de los fondos marinos, de las corrientes, para obtener, hacer cartas marinas y obtener las derrotas. Derrotas son las rutas de navegación más favorables. Luego de carácter astronómico, precisamente también para facilitar el posicionamiento de los buques en la navegación y saber dónde están y dónde están las rutas marítimas. Y luego pues de carácter netamente etnológico, ¿no? de conocer a las poblaciones que se encontraban. Llevaban la orden de tratar bien a la gente, de hacerles regalos, de conocer sus costumbres, de tomar muestras de todo lo que encontraban, ¿no? De hecho recopilaron pues mucho arte material de los pueblos nativos que fueron encontrando tanto en América como por el Océano Pacífico. Hicieron una colección importantísima, ¿no? De este tipo de cosas. También recogieron muestras de la fauna, la flora y los minerales de todos los lugares. Hicieron un estudio político de cómo se estaba administrando en las zonas donde había una presencia española real, y de otros lugares, ¿no? Porque ya os digo que estuvieron en Sydney, ¿no? Que era
la población más importante en aquellos momentos de Australia, que era parte del Imperio Británico, y en Macao, ¿no? En la zona de China, que era de la corona portuguesa. Bueno, también intentaron encontrar el paso del noroeste por Alaska, por la zona del estrecho de Bering, lo cual se dieron cuenta que era imposible, que no existía. El paso del noroeste era un, un intento de conectar el Atlántico y el Pacífico por el Océano Ártico. Hubo muchas expediciones de otros países, sobre todo inglesas, que lo intentaron desde el Atlántico y la mayoría, pues la mayoría no, todas esas expediciones acabaron fatal, porque no existe el famoso paso. Acabaron los barcos en el hielo, acabaron toda la gente muerta, en algunos casos llegaron al canibalismo, acabaron los pocos supervivientes pues locos, de mala manera. Ya os digo que los españoles de esta expedición y otras subexpediciones que, como he comentado, que salían de la zona de México y subían por la costa, ya habían intentado encontrar ese paso por la zona de Alaska y habían constatado que era imposible. También, mucho tiempo antes, de los primeros navegantes españoles que habían llegado a América, ya a principios del siglo XVI, pues intentaron pasar desde el Atlántico, pues por la zona de Labrador, entrando hacia la bahía de Hudson, y también se dieron cuenta que no había paso, que era imposible. Hubo uno, que ahora no recuerdo el nombre, que llegó allí a la bahía de Hudson y dijo, acá nada. Lo dejó por escrito. Y entonces dicen que bueno, es una de las teorías del origen del nombre Canadá. Bueno, en la expedición esta ya os digo que tuvo que regresar a España y cuando regresó a España, pues todo lo que habían recopilado, que era un trabajo ingente a nivel científico, y pues de datos de todo tipo, naturales, faunísticos, minerales, etnológicos y ya digo con apuntes de carácter político del gobierno que se estaba haciendo, pues el valido Godoy, que era quien gobernaba en España, porque era el amante de la reina María Luisa de Parma y el rey Carlos IV pues era un fantoche que no pintaba nada, pues este decidió esconderlo todo y quedó en un sótano pues hasta 1885, o sea, un siglo después, que lo encontró de casualidad otro oficial de la Marina. Y entonces pues ya pues alucinaron con lo que había allí. Y 2 siglos después, o sea, ya a finales del siglo XX, pues se le empezó a dar la importancia que tiene a nivel internacional, y aquí en España, pues como os dije, pues se hizo una serie de televisión documental, aunque solo se hablaba de Alejandro Malaspina. De Alejandro Malaspina quizá, pues porque como era italiano y tenía unas ideas más liberales, al llegar de la expedición, pues participó en un complot de Palacio contra el rey, vamos, contra Godoy y el rey, y entonces pues le detuvieron y estuvo preso y cayó en desgracia y bueno, y Bustamante, pues como era un hombre que había sido muy recto, muy tradicional y leal a la corona, pues simplemente le obviaron, ¿no? No era importante en este caso. Los expedicionarios cántabros, estos oficiales que os he comentado, pues fueron gente importante de la época y tuvieron una vida diferente, tuvieron unos recorridos en su carrera en la Marina muy diferente. Todos llegaron a puestos altos, pero ya os digo que tuvieron finales diferentes. El propio Bustamante fue un hombre muy importante, estuvo en todas las cosas que pasaron, estuvo en todos los destinos, fue comandante de la flota del Río de la Plata, fue
gobernador de la Capitanía General de Guatemala, que era toda Centroamérica y el sur de México. Participó en Trafalgar, estuvo en la Guerra de la Independencia, y como era un hombre leal y fiel, pues estuvo a las órdenes de Fernando VII cuando vino, y al final consiguió todos los honores y todos los cargos militares y todo lo que os podéis imaginar. Juan Gutiérrez de la Concha fue un hombre también importante. Estuvo en el virreinato con cargos importantes del Río de la Plata, en Argentina. Participó en la defensa en 1806 y 1807 de Buenos Aires y Montevideo, en el intento de conquista por parte de los ingleses. Se destacó en ello, apoyó al virrey Liniers, y cuando llegaron en 1810 los primeros enfrentamientos por la independencia argentina, pues le cogieron los insurgentes y le fusilaron. Antonio de Toba y Arredondo, pues este hombre, cuando empieza la Guerra de la Independencia, está en Bilbao, se enfrenta a los franceses. Luego pasa a Cantabria, y por la zona oriental, la zona de Ruesga y de Soba y esos montes que hay por allí, pues el hombre dirige la guerrilla de una manera muy eficaz, y al final la contienda pues se retira del ejército y tiene una vida civil muy apacible. Le nombra alcalde mayor de su pueblo, de Riva, y es el regente del valle de todo el valle de Ruesga, y bueno, muere en su casa de edad avanzada. Y luego el otro, Ceballos, pues Ceballos era científico, era un hombre que hacía toda la cartografía de costas y todas los estudios del mar, de los fondos marinos, y para levantar las cartas náuticas y estas cosas. Ya lo había hecho por toda la zona del norte del Pacífico, en las costas de Canadá y de Alaska, y se le encomendó hacer lo mismo en México, en la zona del Seno Mexicano, que es la zona del Golfo de México, y se fue a Veracruz, y le cogió allí también la independencia mexicana en 1810, y el hombre desapareció, no encontraron su cuerpo. En los primeros tumultos pues desapareció, no se supo qué pasó con él. La Marina le dio por muerto, a pesar de que no apareció su cuerpo. Y hay una leyenda en torno a él. Él, durante el viaje en Malaspina, pues había tenido un romance en las islas de Babao con una princesa polinesia, y entonces cuando se marcharon prometió volver para casarse con ella. Eso fue una anécdota del viaje. Entonces la leyenda es que cuentan que él no murió en la independencia mexicana, sino que consiguió escapar y llegó a Babao para casarse con la princesa polinesia, con su amor. Pero esto es leyenda, como os he dicho.